Muy bien. ¿A cuántos de ustedes les gusta viajar? A ver, levante su mano los que les gusta viajar. La Pameli como que lo piensa. Digo, no, no levanta la mano. Pero ya todos sabemos que a la Pameli le gusta viajar. Su Instagram lo dice claramente, ¿cierto? Y tenemos algunos afortunados aquí que han podido viajar, ¿cierto? Por hartos lados. Yo le decía al Pablo Romero en la semana, ¿dónde dejo un currículum para trabajar contigo? Porque toda la semana, todos los meses está viajando ese hombre y saca pica ahí en las redes sociales. Con Paula llegamos a una conclusión luego de nuestra luna de miel en Colombia, que era nuestro primer viaje fuera de Chile. Y primera vez que tomábamos un avión, que sentíamos el motor del avión como suena cuando despega y todas esas cosas que se conocen ahí. Y la conclusión que llegamos se resume así. Aprender a ser turista es aprender a reconocer cuando me quieren engañar. Esa es nuestra conclusión que llegamos de lo que es ser turista. Uno aprende a ser turista cuando aprende a reconocer cuando uno le quieren sacar más plata de la que debiera uno invertir en un viaje, en un traslado en taxi, en un recuerdo o en un tour o algo así. Entonces, gracias al Señor nosotros tuvimos la bendición de que cuando llegamos a Colombia nos recibió un amigo, un hermano. Entonces, él nos advirtió de inmediato con qué cosas teníamos que tener cuidado. Una era la masajista de la playa, porque las masajistas llegaban y ellas te ofrecían una prueba del masaje, pero esa prueba no era gratis. Finalmente peleaban contigo hasta que les pagaran el masaje que te hicieron. Y otra advertencia que nos hicieron eran con los que vendían mariscos, porque pasaban con un tarrito y te ofrecían y uno decía, no, 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 gracias. La casa invita, decía, la amistad es lo primero. Entonces te pasaban uno gratis. Y yo vi como presencié esto con mis ojos, cuando un compadre que estaba sentado al lado mío se comió el gratis, mientras el otro abría otro al ladito, le echaba limón, toma, esto es lo que tú te mereces, le decía, esta es la vida que tú te mereces. Y le pasó como 6. Entonces después cuando terminó de comerse el cable dijo, muchas gracias, ya me debes 30.000 pesos. Pero ¿cómo si me diste una prueba? Le decía. No, pero es que la prueba era el primero, tú te comiste 6. Y ahí se armó una discusión prolongada hasta que al final el chico le decía, solo tengo 10.000. Ya, bueno, pásame los 10.000, dijo, y se fue. Gracias a Dios nosotros tuvimos nuestro amigo que nos advertía de esto. Pero está eso, ¿no? Está esto del turismo que uno se expone, al no entender la forma de vida, se expone a ciertos engaños. Y seamos sinceros, yo no quiero dejar mal parado Colombia aquí, que es muy bonito, sus playas son hermosas. En todos lados es así. Y en la sociedad en la que vivimos esto es muy común y el engaño en la Escritura es continuamente condenado. El taxista que le cobra un mayor costo al haitiano que viene recién llegando a Chile, que no entiende el idioma, eso está condenado por la Escritura. El feriano que altera sus balanzas, engaño. El delincuente que vive del cuento del tío, engaño. El profesional, bueno, dice, el profesional no vive del engaño. Pero ¿y qué pasa con los profesionales que tiran licencias falsas? ¿No es engaño? ¿Qué pasa con el político que firma boletas falsas? ¿Acaso no es engaño y no está condenado también por la Escritura? Todas estas prácticas son condenadas por la Escritura en el hecho de engañar a un otro. Pero el texto que nos convoca hoy día nos habla de un engaño que es mucho más escandaloso. Y es el engaño hacia uno mismo. Es interesante esto. El texto nos dice que el que es oidor de la palabra, pero no hacedor, se engaña a sí mismo. Y dice que el que se cree religioso, pero no refrena su lengua, engaña a su propio corazón, dice el texto. Entonces, esto debe invitarnos a prestar mucha atención en la palabra, para que la luz de la palabra que puede mostrarnos a nuestros ojos los engaños a los cuales nosotros mismos nos convencemos, pueda librarnos del error de la desdicha, porque estamos expuestos a esto.
lo más terrible del engaño es eso, es que uno no se da cuenta. Uno está convencido de algo y se engaña a sí mismo. El sermón de hoy día se titula El engaño del bíblico y el piadoso. El engaño del bíblico y del piadoso. Dos títulos que muchas veces nosotros asumimos como nuestros, como nuestras banderas de lucha. Nosotros somos bíblicos, nosotros somos piadosos, creemos en la piedad, pero que al examinarnos frente a la palabra tenemos que ver si se justifica o no estos títulos en nuestras vidas, en la forma en cómo encaramos la palabra o cómo servimos a nuestro prójimo. Entonces lo primero que vemos en el texto es el engaño del falso bíblico. La que me acompaña a repasar el versículo 22, 23 y 24. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Santiago nos lleva a la lectura bíblica de las Escrituras en el primer siglo. Las iglesias se reunían, vemos en el libro de Hechos que partían el pan, cantaban salmos e himnos al Señor, y también uno de la congregación, un creyente, leía las Escrituras y las interpretaba. Y Santiago entonces reconoce que algunos que se reunían en la iglesia escuchaban la lectura, la interpretación de la Escritura, pero que no hacían el ejercicio posterior de moldear sus vidas conforme iban siendo interpelados por ella. Entonces Santiago hace una analogía. Los que solamente son oidores son como aquellos que se observan en un espejo, miran su cara tal como es, pero luego se va y se olvida. Hay que mencionar aquí que los espejos del primer siglo no eran como los de hoy día, no eran un cristal, sino que eran un metal pulido. Y ese metal entonces se colocaba sobre las mesas y uno, para mirarse en el espejo, tenía que ir sobre la mesa e inclinarse a mirar su rostro. Y el texto nos dice que mira su rostro nativo en la palabra. La Reina ahora dice su rostro natural, es decir, como sin maquillaje. Es como uno se ve y se ve tal como es. Pero después va y se olvida. Y la palabra olvida tiene una idea de negligencia. Es como cuando uno se compromete con algo, en hacer algo, y después llega la fecha y uno dice, se me olvidó lo que tenía que hacer. No le presté atención, no trabajé en ello, no lo hice. Es ese estudiante que le dice a los papás en marzo, el primer día de marzo, papá, este año yo voy a estudiar, ¿cierto? Voy a estudiar seriamente y voy a sacar uno de los 3 primeros lugares. Y estamos a mayo y las notas están peor que el año pasado, ¿cierto? Entonces, esa es como la idea que nos tiene el texto aquí con la idea de olvida. Está la idea de la negligencia. Pero yo creo que hay un ejemplo que nos hace justicia al texto para entender cómo esto de que se mira en el espejo y luego se va y se olvida. Creo que este texto más de alguno de nosotros lo ha encarnado. Uno se mira en el espejo, ve que de pronto su papada se está como llevando el cuello que uno tiene. Ve que el cinturón está como gimiendo. Y eso que uno ya le hizo un hoyo más al cinturón. Ve que la camisa que era slim fit, ya el botón está un poquito colgando de un solo hilo. Y uno se da cuenta de que tiene sobrepeso. Entonces uno va, se mira en el espejo, se considera a sí mismo, como dice el texto, y dice, verdaderamente tengo que cuidar mi dieta y tengo que comenzar a hacer deporte. Entonces, ¿qué dice uno? Voy a comenzar ¿cuándo? El lunes. Mañana es el lunes, así que está bien, mañana. Estamos a domingo. Entonces uno dice, voy a comenzar el lunes. Y el lunes uno sale de la pega, va caminando a su casa, ¿cierto? Ya como con el bichito inquieto, pero uno pasa por al lado de un Papa John's. O pasa por al lado de un local de completo, de sushi. ¿Ah?
O un compañero, de pronto un compañero le bajó la bondad y nos invita a comer algo, una comida rápida. Y entonces hasta ahí quedan las promesas de bajar de peso, de hacer dieta, de hacer ejercicio. Y así es como somos negligentes con nuestro cuerpo también. El texto nos parece orientar hacia allá, que lo mismo que hacemos con nuestro cuerpo lo hacemos con nuestro corazón, cuando domingo tras domingo oímos la predicación de la palabra, pero no tomamos acción en lo que oímos. Nos vemos frente al espejo de la palabra el día domingo, vemos que hay cosas que sobran en nuestra vida y que tenemos que ejercitarnos para poder sacarlas de nuestra vida, pero somos negligentes. Nos olvidamos y no tomamos la acción respecto a ello. Por eso Santiago llama a sus lectores a no solamente ser oidores de la palabra, sino también ser hacedores. Y el verso 25 nos dice: más el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Me encantó la palabra hacedor, o hacedores de la palabra. El término griego aquí es poietés. Y si a usted le suena un símil en español, es porque esta palabra también se traduce como poetas. El texto podríamos traducirlo como no ser solamente oidores, sino ser poetas de la palabra. Y esto obviamente, como a mí me gusta escribir canciones y me gusta todo ese tema, como que toca mi corazoncito aquí. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta esta palabra? ¿Por qué me gusta esta idea? Porque el propósito de Dios no es que la escucha de la palabra sea una acción pasiva, es simplemente almacenarla en nuestra mente, sino que sea una cuestión creativa. Esa es la idea que nos parece plantear el texto. Nuestra labor de cada semana, al escuchar la predicación de la palabra, es que hagamos un proceso consciente y creativo de cómo yo, en mis circunstancias, puedo aplicar el texto que fue predicado para 40 hermanos más. Cómo yo, de forma creativa, en mi vida personal, puedo aplicar el texto que fue predicado y que oí en el culto. Esto es un proceso personal de cada uno de nosotros. Entonces les pongo un ejemplo, un sermón sobre honrar a nuestros padres. Para uno quizás pueda aplicarse, o alguno puede ser hacedor de esta palabra de honrar a los padres, haciendo un regalo, por ejemplo, a sus padres, que han tenido una paternidad responsable, han tenido una paternidad amorosa. Entonces él aplica esta palabra a su vida, él es hacedor haciendo un regalo, agradeciendo, mostrando gratitud. Otro, esa palabra, se puede volver hacedor de esa palabra perdonando a sus padres. Porque a diferencia del otro no fueron padres amorosos o presentes. Entonces él va a honrar a su papá perdonándolo por aquellas cosas que a él le causaron cierto dolor o que marcaron su vida. Otro quizás se va a volver un hacedor de esa palabra llevando a su padre para internarlo por causa de su alcoholismo. Porque de esa forma podría recuperar en su padre la dignidad que le ha quitado el alcohol. Y también sería una forma de honrarlo. Entonces, cada vez que nosotros escuchamos la palabra aquí desde el púlpito, cada domingo, no basta con una cuestión de almacenar, sino que el texto nos plantea la idea de que nosotros debemos de manera consciente y creativa aplicar esta palabra a mis circunstancias. Este proceso es el que nos lleva finalmente a ser cristianos bíblicos. Porque no es solamente leer la Escritura lo que te hace bíblico. No es solamente oír cada domingo la Escritura lo que te hace bíblico, sino que es vivir tu proceso de que eso que lees, de que eso que escuchas, se aplique a tu vida, para que seas un poeta de la palabra del Señor en tu corazón y en tu vida. Entonces, ¿qué sacamos con ser una iglesia confesional? ¿Qué honor nos da ser una iglesia reformada que reconoce la Biblia como única regla de fe y práctica? Si no hemos llegado a nosotros mismos, si esos títulos no los llevamos a nosotros mismos,
y no buscamos la transformación de nuestra vida personal. Eso es lo que Santiago está apuntando aquí. Si tú eres solamente oidor, te estás engañando a ti mismo. Porque el verdadero bíblico es aquel que escucha, se hace hacedor de la palabra, busca que esa palabra transforme su vida personal. Y eso consiste entonces en ser un hacedor de la palabra. El engaño en que muchos presbiterianos y reformados caemos es que nos creemos bíblicos porque tenemos pastores que estudian teología. Somos una iglesia bíblica porque las clases de escuela dominical son excelentes clases, cimentadas en la Escritura. Somos una iglesia bíblica porque nosotros colocamos a la Biblia como autoridad por sobre los carismas de la iglesia o las experiencias carismáticas. ¿Eso es lo que nos hace ser una iglesia bíblica? Nosotros no podemos limitar de manera tan burda el título de ser bíblico. No consiste solo en ello, sino que debemos humillarnos para mirarnos delante del espejo de la palabra, reconocer nuestro pecado allí y hacernos cargo de las promesas del Evangelio que nos prometen una transformación personal cuando nosotros disponemos nuestro corazón a ser moldeados por la palabra del Señor. El Evangelio nos promete la transformación personal. El Evangelio nos promete que nuestra vida puede ser moldeada por el poder del Espíritu al nosotros someternos a la Escritura. Y así la imagen de Cristo se va haciendo realidad en nosotros. Y el texto nos decía, el que mira atentamente la ley del Señor y permanece en ella, o sea, se mantiene cerca de ella, la atesora y busca ponerla por obra, no siendo negligente, esta es la promesa de que será dichoso en su propósito. Será dichoso en este propósito, en lo que hace, dice el texto. Entonces el primer engaño que reconocemos en el texto es el engaño del falso bíblico. Es aquel que se conforma con ser un oidor, se conforma con los títulos, pero que no busca la transformación personal, moldeándose a la Escritura que semana tras semana escuchamos en este lugar. Un segundo engaño que nos muestra el texto es el engaño del falso piadoso. Acompáñenme a leer el versículo 26. Dice el texto, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Santiago pasa a describir ahora otro tipo de autoengaño, haciendo alusión a maestros cuyo discurso descontrolado y duras palabras estaban sembrando desacuerdo en la comunidad. Por eso habla del refrenar la lengua. Por ejemplo, hay cosas que si uno dice y las dice en un momento dado, pueden hacer daño. ¿Está usted de acuerdo conmigo en eso? Hay cosas que uno dice en privado, pero que no deben decirse en público. ¿Está de acuerdo conmigo? Hay cosas que uno podría intuir, pero que mientras no se comprueben, no se puede hacer acusaciones en contra de personas que pueden resultar dañadas. Hay diferencias y preocupaciones que pueden ser muy bien recibidas por medio de cartas o de conductos regulares, pero que pueden causar mucha tristeza al ser dichas arrebatadamente y en los lugares equivocados. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra Santiago? ¿Por qué pongo yo estos ejemplos? Que nadie que no sepa poner frenos a su lengua puede considerarse a sí mismo como un defensor de la piedad. El texto nos habla contra nuestro deseo de dar rienda suelta a la ira santurrona y de gloriarnos de ella. ¿Me va entendiendo un poquito? Cuando uno se ofende porque esto está mal, y entonces le damos y vomitamos todo lo que nosotros creemos que está mal,
creyéndonos piadosos por decirlo, pero no controlando nuestra lengua. Entonces esto a mí me hace mucho sentido en el contexto evangélico al cual nos encontramos. Porque es muy común hoy ver a jóvenes neopuritanos. Ellos descubren los libros de los puritanos de la antigüedad, leen libros de reformados santos, hombres de oración que predicaban la Escritura con fidelidad, me parece maravilloso, pero luego de leer estos libros comienzan a vomitar ácidas críticas hacia la iglesia y hacia los líderes de hoy. Sin ningún control en sus palabras, dañan la dignidad de otras personas, motivadas por una ira santurrona que no busca ni la restauración de nadie, ni la edificación de nadie, sino solamente erguirse a ellos como verdaderos piadosos, como verdaderos religiosos. Carecen de la santidad para cuidar de la dignidad del resto, aunque haya fallado. Carecen del honor para hacer ver los errores de sus hermanos en forma privada, o mostrando sus diferencias por medio de los protocolos saludables que la Iglesia tiene y mantiene. Entonces, qué fácil es engañarnos a nosotros mismos, creyéndonos los Elías, que dicen al Señor: Señor, soy el único que ha quedado entre tu pueblo. Todos los demás doblaron sus rodillas ante Baal y solo yo he quedado, decía Elías. Entonces, qué fácil es engañarnos a nosotros mismos en esa postura. Las iglesias constantemente son manchadas por pseudo piadosos que van por todos los rincones sembrando disconformidad, quejándose del liderazgo, acusando que las cosas no se hacen bien, pero carecen de la santidad para poner frenos a su lengua y hacerlo por los medios que son dignos del honor del creyente. Entonces no nos engañemos a nosotros mismos de esta forma, cuando en verdad nuestra lengua nos acusa de que tal piedad es vana, dice el texto, es vana e infructífera. ¿Cuál es la verdadera piedad entonces que nos describe el texto? El texto nos responde claramente, dice: el piadoso cuida de la dignidad de su prójimo, tanto al cuidar sus palabras como al disponer sus manos al servicio del afligido. Fíjese lo que dice el versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, según Santiago, la piedad no se mide en base al conocimiento bíblico. Como seminarista lo digo con dolor en mi corazón, porque podría actuar bien la piedad, pero la piedad no se mide en base a conocimiento bíblico o en base a los libros que yo he leído en el seminario. La piedad se mide con la vara del servicio. La ley del Antiguo Testamento señalaba que el pueblo de Dios debía velar por el derecho de 4 grupos de personas, ¿cierto? Y esto se relaciona mucho con lo que hemos estado viendo en la escuela dominical. Habían 4 grupos de personas que en el Antiguo Testamento se cuidaban, que era la viuda, el huérfano, el extranjero y los pobres. Y estos 4 grupos de personas eran cuidados por el Señor. Por su vulnerabilidad era muy común que sus derechos fueran abusados, que se les menospreciara o que se les oprimiera. Y el Señor levanta a los profetas una y otra vez para defender el derecho de estos 4 grupos de personas. Y el Señor mismo se coloca a sí mismo como el defensor, ahí también en la ley, el defensor de las viudas, de los huérfanos, los extranjeros y los pobres. Pero aquí Santiago rescata a 2 grupos de estos que se viene hablando en la Escritura desde el Antiguo Testamento: a las viudas y a los huérfanos. Y el texto dice que no solamente el creyente debe mirarse en el espejo de la palabra de Dios, sino que también debe mirar atentamente a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. La palabra que Santiago usa aquí en el versículo 27 se puede traducir como ir a ver, como inspeccionar, o como traduce la Reina Valera, visitar.
visitar a las viudas y a los huérfanos. Entonces, mientras que la falsa religión del santurrón, sin freno en su lengua, es vana e infructífera, la religión genuina que atiende al afligido da fruto de Dios. Da fruto de Dios el Padre. ¿Cómo? Manifestando su misericordia, manifestando su amor, manifestando el cuidado y la santa providencia de Dios hacia aquellos que están en aflicción, hacia aquellos que están siendo oprimidos. Entonces, mientras que la falsa piedad alimenta el ego, la verdadera piedad alimenta al huérfano. Mientras que la falsa piedad es indiferente, la verdadera piedad es compasiva. Mientras que la falsa piedad es divisora, la verdadera piedad es acogedora. Mientras que la falsa piedad es ofensiva, la verdadera piedad es amorosa. Mientras que la falsa piedad es discursiva, la verdadera piedad es sacrificial. Mientras que la falsa piedad se aísla del mundo, la verdadera piedad te envía en medio de él para manifestar las excelencias del Padre, para no mancharse con su egoísmo, sino para hacer brillar en medio del mundo la luz del Evangelio. Entonces, tengamos cuidado con este segundo engaño, el engaño de creernos piadosos, no poniendo freno a nuestra lengua, para colocarnos a nosotros mismos en un pedestal del cual juzgamos a todos los demás, para que sean como nosotros, que somos verdaderos piadosos. Me gustaría concluir este sermón, esta reflexión, señalando lo siguiente, que el verdadero bíblico y el verdadero piadoso es feliz. Eso nos dice el texto. El verdadero bíblico y el verdadero piadoso es feliz. Lo dice ahí en el texto, en el versículo 25, que el que es hacedor de la palabra, persevere en ella, será bienaventurado en lo que hace, será dichoso, será tremendamente bendecido en lo que hace. Si usted se conforma con ser un simple oidor de la palabra, pero no busca la transformación de su corazón, usted será un desdichado. Y es así y no hay más. Si usted no aplica la palabra del Señor a su vida, usted va a ser un desdichado. Va a vivir persiguiendo aquello que lo destruye. Va a vivir cargando conductas y vicios dañinos para su vida. Va a vivir alejando a aquellos que lo aman, porque es negligente con aquello en lo cual Dios lo advierte. El Salmo 1 dice, ustedes lo pueden repetir incluso algunos de memoria, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Dios promete en esta tarde en su palabra, el hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Y esto no significa que vamos a ser exitosos en todos nuestros proyectos y nuestras empresas, porque el texto se limita a declarar algo que a mí me parece maravilloso, que el que se empeña en obrar la palabra del Señor será bienaventurado en eso que está procurando. Será feliz al esforzarse en poner por obra la palabra y encarnar la transformación del Señor. Entonces eso es maravilloso, porque no dependemos del éxito de nuestros proyectos, de nuestras empresas, ni dependemos del éxito de lo que nos rodea, sino que nuestra felicidad, nuestro gozo descansa en ser transformados día tras día por la palabra del Señor. Entonces nos pueden quitar todo lo demás. Como dice el Salmo
o sea, el himno Castillo Fuerte, nos pueden despojar de ropa, dinero, hogares, bienes. Pero el reino eterno siempre se va a sostener en la palabra del Señor. Nosotros vamos a ser felices y dichosos porque somos transformados por la palabra del Señor. Y por último, me gustaría finalizar con 2 aplicaciones específicas y personales hacia nuestra iglesia local. Esto lo voy a decir asumiendo que estamos en confianza, ¿cierto? Estamos en confianza, ustedes me quieren y yo los quiero a ustedes. Así que vamos a hacer estas aplicaciones. La primera es algo con lo cual yo estoy muy de acuerdo con lo que hermanos han manifestado aquí. No descuidar el hogar de ancianas de la iglesia. Si jóvenes, creo yo, o estudiantes profesionales del área de la salud pudieran disponer sus dones al trabajo del hogar, ¿cuánto más se elevaría la dignidad de esas ancianas y de esas viudas que hoy están en el hogar de ancianos presbiterianos en Quilpué? Si nuestra iglesia nos organizáramos y comprometiéramos más conscientemente ahora al escuchar esta palabra, al mirar, al estar atentos a las necesidades de las viudas del hogar de ancianos, seríamos una congregación nosotros más piadosa. Podríamos decir que seríamos una iglesia más piadosa. Entonces, si el año pasado no logramos por distintos motivos visitarlo, pongamos el empeño este año. Y quizás no solamente visitar, quizás estar más atentos a otras circunstancias. Seríamos una iglesia ciertamente más piadosa. Y una segunda aplicación, con mucho cariño, es que lo anterior debemos hacerlo sin descuidar un llamado que ha estado incomodando desde el año pasado. La palabra de Dios nos llama a mirar a las viudas, pero también a los huérfanos. Y es por esto que me incomoda cuando se ha hablado en algunas ocasiones de la idea del hermano Eliezer de visitar un hogar de niños. ¿Sabe por qué me incomoda? Porque no es mi idea. Es lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces, es la idea y es el deseo de Dios para nuestra iglesia, de que estemos atentos a las necesidades del huérfano, de que encarnemos el evangelio genuino, sin mancha, sin mácula, al estar atentos a ello. Y no seamos negligentes, hermanos. No seamos negligentes. No seamos como el que escucha la palabra, pero luego se va y se olvida, sino que hagámonos cargo de la palabra del Señor. Porque la promesa nos dice que al llevarla a cabo vamos a ser una iglesia feliz, bienaventurada en lo que hace. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Tengamos un tiempo de oración.